El problema de Europa no era la Hungría de Orbán, sino cualquier país que no esté de acuerdo con una decisión. Y la derrota de Orbán realmente no sacará a Europa del bloqueo, a menos que Europa aproveche el momento para eliminar el derecho de veto. O la alternativa podría ser crear una segunda Europa, con solo los países realmente determinados a no tener que someterse a otras superpotencias. Durante años le echamos la culpa a Víctor Orbán del estancamiento europeo usando la excusa del líder incómodo de un país pequeño que se interpone en el camino. Pero el problema no era que Orbán bloqueara a Europa, sino que Europa pudiera ser bloqueada. De hecho, si un sistema puede ser detenido por un solo actor, entonces ese actor es la prueba de que el sistema es un fracaso. Por eso, en mi opinión, es un error interpretar su derrota como una liberación automática para la Unión Europea. Durante años, de hecho, nos contamos el cuento de Budapest que tenía a Bruselas como rehén. Pero había una pregunta que debíamos hacernos de inmediato. ¿Cómo es posible que un país mucho más pequeño que Francia, Alemania o Italia pudiera tener tanto peso? La respuesta no es que Orbán fuera más fuerte que los demás, obviamente, sino que cada Estado miembro puede bloquear a los otros 26 aunque sea por un capricho. Y ahora, claro, Orbán ya no estará, pero pueden estar seguros de que pronto o tarde aparecerá alguien más para bloquear a Europa. Pero ¿cómo funciona el sistema europeo? La Unión Europea no siempre decide de la misma manera y en muchos casos se vota por mayoría calificada. Es decir, no basta con la mayoría de los países para tomar una decisión, sino que también es necesario que esos países representen una gran parte de la población europea. Para que quede claro, para tomar una decisión, al menos 15 países de 27 deben estar de acuerdo, o sea, más de la mitad. Y esos países también deben representar al menos el 65% de la población total de la Unión. Esto significa que no basta con juntar muchos países pequeños, sino que también se necesita el peso de los países grandes. Es un sistema pensado para equilibrar el número de estados y el número de personas que representan. Y este tipo de mayoría se utiliza en los temas más comunes, como el mercado único, medio ambiente, ámbito digital y competencia. Pero ojo, porque en los temas más delicados esta mayoría no es suficiente. Y ni siquiera una gran mayoría es suficiente. Y esto es porque se necesita el acuerdo de todos, se necesita la unanimidad. Así que cada país miembro tiene poder de veto sobre todas las decisiones en materia de política exterior, sanciones, presupuesto europeo e incluso sobre la entrada de nuevos países a la Unión. En otras palabras, si incluso un solo Estado se opone a las sanciones contra Rusia, al ingreso de Ucrania en la Unión Europea o a cualquier otra decisión estratégica, la Unión se detiene. Y es aquí donde surge una paradoja. Es decir, no es cierto que cuantos más Estados formen la Unión Europea, más fuerte será la Unión. O al menos, eso solo es cierto en parte. Porque si bien por un lado agregar países, como cuando en 2004 recibimos a Hungría y muchos otros, en realidad aumenta el PIB y la población total. Por otro lado, si ampliamos un sistema que en muchos aspectos todavía requiere unanimidad, no estamos aumentando el peso geopolítico de la Unión, sino los posibles vetos. Porque mientras más estados entren, más intereses habrá sobre la mesa, y por lo tanto, crecerá la posibilidad de que alguien use esos poderes para bloquear todo. Y esto no es teoría. De hecho, el debate sobre la ampliación a una unión con 35 o más miembros ya viene acompañado del temor de que los vetos y las amenazas de veto se vuelvan aún más frecuentes. Y personalmente comparto estos temores. Y luego hay otro problema que a menudo pasa desapercibido, pero que es igualmente grave. De hecho, en teoría, Europa debería decidir casi siempre por mayoría calificada. Así que la mayoría de la que hablamos antes, sin la cuestión de la unanimidad. Y de hecho, alrededor del 80% de las leyes se aprueban de esta manera. ¿Y dónde está el problema? Está en que en la práctica no funciona así. Porque incluso cuando se podría votar y decidir por mayoría, los países de todos modos intentan estar todos de acuerdo, comportándose como si todavía se necesitara la unanimidad, aunque en realidad no sea necesario. Y esto significa que se pierde tiempo buscando un consenso total incluso cuando no es necesario, y los datos lo confirman. Entre 2010 y 2024 más del 80% de las decisiones se tomaron sin votos en contra, así que con todos o casi todos de acuerdo. Esto nos dice que Europa no es lenta solo porque es burocrática, sino porque es estructuralmente débil e indecisa. La consecuencia, que también pagamos nosotros los ciudadanos, es que cuando llega una crisis, la Unión tiende a moverse tarde y a buscar compromisos para contentar a todos. Y si de por sí este sistema ya es fallido, imagínense cuando hay un gobierno dispuesto a llevar el sistema al límite en su propio beneficio. Y aquí volvemos a Hungría. ¿Por qué la Hungría de Orbán logró tener peso? ¿Tanto así? No por el PIB, no por la fuerza militar y seguramente no por el tamaño territorial. Hungría tuvo tanto peso porque dentro de este sistema su tamaño real se volvió secundario. Porque si para una decisión se necesita el sí de todos, entonces el país más pequeño vale tanto como el más grande. Y Orbán lo había entendido perfectamente. Se vio con los fondos para Ucrania, con las sanciones, con las declaraciones comunes, y varios observadores también explicaron que el gobierno húngaro usó esta carta como moneda de cambio, concretamente Budapest.
Bloqueaba o retrasaba decisiones europeas, por ejemplo sobre la ayuda a Ucrania o sobre las sanciones a Rusia, para obtener de Bruselas el desbloqueo de los fondos europeos congelados por violaciones del Estado de Derecho en Hungría. Así que ojo, el poder de Orbán no nacía de Budapest, sino del reglamento, y esta es la parte que, según yo, muchos no quieren ver. Porque obviamente es mucho más tranquilizador echarle toda la culpa a Orbán, pero no es así. Si cambia el gobierno en Budapest, pero la unanimidad permanece, el riesgo sigue ahí. Si mañana otro país decidiera usar la misma herramienta en otro tema, el problema volvería a presentarse, y de hecho no solo Orbán ha usado el veto. También otros estados, incluidos países como los Países Bajos, han usado o amenazado con usar esta herramienta en varias negociaciones europeas. Y entre 2011 y 2025 se han contado nada menos que 45 vetos. Claro, Hungría fue el caso más evidente con 19 vetos, pero no el único. Y ojo, lo más grave para nosotros, sobre todo, es que estos vetos también dañan el crecimiento económico. De hecho, la economía no funciona como los programas de debate, y los mercados, que determinan cuánto cuesta nuestra deuda pública, observan cosas muy simples. ¿Qué tan estable eres? ¿Qué tan predecible eres? ¿Qué tan capaz eres de decidir? ¿Y qué tan creíble eres cuando prometes una cierta línea política? Es decir, si la prometes, puedes mantenerla o no durante un tiempo. Y si un sistema es lento, fragmentado y continuamente expuesto a vetos, la respuesta es que es menos predecible y más riesgoso. Atención, no porque vaya a colapsar, sino porque nadie sabe con suficiente certeza qué logrará hacer y en cuánto tiempo. Y es así como la política se convierte en economía en todos los sentidos. Porque cuando los inversionistas perciben más riesgo, piden una ganancia más alta para invertir, o mejor dicho, para prestar dinero. Y si Europa decide tarde o con dificultad, los capitales se vuelven más cautelosos. Y cuando los capitales son más cautelosos, o exigirán intereses más altos, o irán a invertir a otro lado, quizá en Estados Unidos o en algún otro lugar. Esto hace que los gobiernos europeos, incluida Italia, tengan que pagar intereses más altos para pedir dinero prestado y financiar su deuda pública. Y si un Estado paga más intereses, tiene menos margen para todo lo demás. Menos margen para inversiones públicas, menos margen para bajar los impuestos, menos margen para mejorar el sistema de salud. Y esto lógicamente también afecta a las familias y a las empresas, ralentizando toda la economía. Esto, en mi opinión, es muy importante porque a menudo se habla del veto como si fuera un asunto solo para juristas, pero en realidad la incertidumbre política nos quita dinero del bolsillo a mí y a ustedes. Pero también hay otro enorme problema al que todos estamos sometidos debido al derecho de veto, ya que un sistema de toma de decisiones que puede ser bloqueado con un solo veto no solo es vulnerable internamente, sino también externamente. Porque si una potencia extranjera, ya sea Rusia, Estados Unidos o cualquier otra, sabe que basta con convencer o presionar a un solo gobierno para ralentizar a toda la Unión, entonces Europa se vuelve estratégicamente débil. Y de hecho, piénsenlo, ¿cuánto se ha hablado de las interferencias extranjeras en el gobierno húngaro de Orbán? Muchísimo. Pero ahora quiero dar un paso más, porque mi preocupación sobre el veto europeo también está justificada por la historia. De hecho, hay un ejemplo histórico que realmente ayuda a entender a dónde puede llevar un sistema construido así. El Liberum Veto polaco. El Liberum Veto nació en la Confederación Polaco-Lituana, es decir, ese enorme estado que unía Polonia y Lituania entre los siglos XVI y XVII. El parlamento se llamaba Sejm y en su interior se sentaban diputados de la nobleza elegidos por las asambleas locales. Ahora, atención, cada diputado representaba su propio territorio y como todos los nobles eran considerados iguales, nadie podía quedar en minoría. Y de aquí nació el Liberum Veto y en la práctica cada diputado podía decir que no y bloquear todo. Y al principio esta regla también parecía buena porque limitaba el poder del rey e impedía que una parte del poder del país aplastara a la otra. Y en una Europa que en esa época iba hacia monarquías cada vez más absolutas, la Confederación Polaco-Lituana parecía lo opuesto. Tanta libertad política para la nobleza y poco espacio para la centralización del poder. El problema, sin embargo, es que esa protección con el tiempo se convirtió en un arma contra el propio Estado. Y si al principio el veto se usaba de manera limitada, desde mediados del siglo XVII en adelante el mecanismo degeneró y cualquier objeción individual bastaba para bloquear a toda una nación. Y de ahí el sistema entró en una crisis abierta. Entre 1674 y 1694 aproximadamente la mitad de los procedimientos del Parlamento fracasaron precisamente por culpa del veto. En el periodo total entre 1573 y 1763 aproximadamente un tercio de las asambleas no logró aprobar nada. En ese punto, el problema ya no era solo la lentitud, sino la verdadera incapacidad de gobernar. Porque si cualquier reforma puede ser detenida por una sola persona, el Estado ya no logra reformar los impuestos, el ejército, la administración, la política exterior, y de hecho, en el siglo XVIII la situación empeoró aún más.
Porque las potencias vecinas, sobre todo Rusia y Prusia, entendieron que bastaba con corromper o influenciar a un solo diputado para bloquear una reforma indeseada. Y es aquí donde el liberum veto se vuelve interesante también para nosotros, porque muestra una dinámica precisa. Cuando un sistema permite que un actor pequeño detenga todo, ese sistema se vuelve vulnerable a las presiones externas, porque no tienes que convencer a la mayoría, solo necesitas encontrar un punto débil. Y en el caso polaco-lituano las consecuencias fueron enormes. El poder central se debilitó, los magnates locales adquirieron cada vez más peso, el gobierno se volvió casi ingobernable y el país cayó en una forma de anarquía política. A largo plazo, la Confederación pasó de ser una gran potencia europea a un estado cada vez más frágil, hasta las particiones realizadas por Rusia, Prusia y Austria. Claro, el liberum veto no fue la única causa del colapso, pero sí una de las principales razones del deterioro interno. Porque volvió al Estado incapaz de reaccionar, de reformarse y de defenderse. Y piensen que antes del final, en la segunda mitad del siglo XVIII, se intentó tomar medidas. Y el liberum veto fue abolido con la Constitución del 3 de mayo de 1700 que introdujo el principio de la mayoría. Pero ya era demasiado tarde. Esa Constitución fue luego anulada bajo presión externa y poco después el Estado polaco-lituano desapareció del mapa. Ahora, atención, el sentido de este ejemplo no es decir que la Europa de hoy sea igual a la Polonia y Lituania de aquel entonces. Pero la historia nos muestra que cuando el derecho de bloquear se vuelve demasiado fácil, el sistema primero se ralentiza, luego se debilita y finalmente desaparece. Y es precisamente esta, aunque en una forma obviamente diferente, la dinámica que Europa debe tener cuidado de no repetir. Pero entonces, ¿a qué se arriesga realmente la Europa de hoy a causa del veto? El veto hoy produce tres efectos. El primero es la parálisis política. Las decisiones llegan tarde, a menudo después de semanas o meses de negociaciones, y cuando llegan suelen ser débiles, y el tiempo en las crisis es oro. Si reaccionas tarde ante una crisis energética, un conflicto, un plan industrial o una negociación estratégica, luego pagas las consecuencias, también a nivel económico, además del geopolítico. El segundo efecto es la debilidad estratégica. Si basta con que un solo Estado bloquee todo, la Unión se vuelve predecible para quien quiera ponerla bajo presión. De hecho, muchos piden limitar o abolir el veto, especialmente en política exterior, seguridad y ampliación, precisamente para permitir que la Unión actúe más rápidamente y aumente su peso geopolítico, sobre todo después de la invasión rusa de Ucrania. Y el debate sobre el fin de la unanimidad ha crecido precisamente porque el uso del veto por parte de estados individuales ha generado repetidos bloqueos en temas estratégicos como las sanciones a Rusia y la ayuda a Ucrania. El tercer efecto finalmente es el costo económico, porque si la política es impredecible, la economía valora esa imprevisibilidad. Si las grandes decisiones europeas dependen de mesas donde todo puede venirse abajo en el último momento, Europa parece menos sólida, y si parece menos sólida, las inversiones se vuelven más selectivas, los préstamos más caros y el crecimiento más frágil. Y no es casualidad que muchos análisis sobre el Estado de Derecho y la gobernanza europea vinculen directamente la credibilidad institucional, la confianza económica y la competitividad. Pero entonces, ¿por qué no nos decidimos a superar el derecho de veto? Porque cuando se propone superar el derecho de veto, uno se topa con una paradoja casi cómica. Es decir, que para pasar de la unanimidad a la mayoría calificada se necesita la unanimidad. Hablamos de cláusulas que permiten sustituir la unanimidad por la mayoría calificada, pero que para ser activadas requieren el visto bueno de todos. Esto significa que el sistema está tan protegido que incluso su reforma puede ser obstaculizada con las mismas armas que se quieren eliminar. Pero tengo que decirlo, o quitamos este veto o tendremos que crear necesariamente una Europa alternativa dentro de Europa. Esto porque una Europa menos bloqueable sería más rápida, podría reaccionar antes a las crisis, sería más predecible y la previsibilidad es una fuerza económica, aunque parezca contraintuitivo. Luego sería más creíble y la credibilidad reduce el riesgo ante los ojos de los inversionistas. Esto traería más capital a nuestros países y por lo tanto más crecimiento económico para todos. Y el hecho es que una Europa más integrada no es solo una Europa más ideológica, como suelen decir los llamados soberanistas, sino una Europa económicamente más fuerte y que puede financiar su propia deuda pública en mejores condiciones. Claro, quitar el veto no significa que desaparecerán todos los conflictos entre estados, y de hecho, incluso la mayoría calificada no es una varita mágica. Incluso con ella, los grandes países o las coaliciones de países pueden bloquear decisiones importantes. Entonces, superar la unanimidad no garantiza por sí solo decisiones perfectas, pero entre un sistema donde basta uno para detener a todos y un sistema donde en cambio hay que construir verdaderas coaliciones para oponerse, hay una diferencia enorme. En el primer caso, incentivas el chantaje, en el segundo incentivas la capacidad de hacer política. Y además, hay otra ventaja adicional. Una Europa menos bloqueable también estaría menos expuesta a la ilusión de que todo depende del líder de turno. Hoy en día, de hecho, se tiende a pensar, cambia el gobierno aquí, cambia el gobierno allá y se resuelve el problema. Ves que Orbán pierde las elecciones y todos celebran porque el futuro de Europa será grandioso.
El problema, sin embargo, es que las democracias, con razón, cambian de gobierno continuamente, mientras que las reglas permanecen. Y son las reglas las que deciden cuánto peso tiene realmente un solo ejecutivo dentro de la arquitectura común de Europa. Y claro, es justo que cada país tenga peso, sí, pero no demasiado. Por eso creo que la derrota de Orbán por sí sola no resuelve gran cosa, a menos que se aproveche este momento para eliminar el veto ahora que su usuario más acérrimo ha sido dejado fuera de juego. ¿Y ustedes creen que Europa logrará superar el derecho de veto? Y por último, si les gustan mis videos, recuerden darle like y suscribirse al canal. Para ustedes no cuesta nada, pero para mí es realmente vital. Adiós.